¿Qué es la teoría de la simulación? ¿Vivimos en una simulación por computadora? ¿Qué es la realidad? Algunos pensadores innovadores, como filósofos y físicos, proponen que la respuesta se encuentra en la teoría de la simulación, que afirma que es posible que la realidad sea simplemente una simulación informática de alta tecnología donde simulamos trabajar, simulamos vivir, simulamos reír y simulamos amar. ¿Qué es la teoría de la simulación? La teoría de la simulación afirma que probablemente todos vivamos en un programa informático extremadamente potente, dirigido por una entidad ajena a nuestra comprensión física. En esta situación, los humanos no somos necesariamente seres reales y tangibles, sino construcciones predeterminadas y codificadas del mundo digital que habitamos. Vivir en una simulación es como vivir en un gigantesco juego de los Sims, salvo que nosotros mismos somos los personajes dentro de la pantalla. Si vivimos en una simulación informática, ¿quién es el programador? El filósofo sueco Nick Bostrom sostiene en su artículo de 2003, Vivimos en una simulación informática, que las generaciones futuras podrían contar con megacomputadoras capaces de ejecutar numerosas y detalladas simulaciones de sus antepasados, en las que los seres simulados están imbuidos de una especie de conciencia artificial. Lo más probable es que seamos producto de esa simulación, y quizá no seamos la especie humana original. Podría darse el caso, escribe Bostrom, de que la gran mayoría de mentes como la nuestra no pertenezcan a la raza original, sino a personas simuladas por los descendientes avanzados de una raza original. Es posible entonces argumentar que, si este fuera el caso, sería racional pensar que probablemente nos encontremos entre las mentes simuladas y no entre las biológicas originales. Otros filósofos han ampliado el argumento de Bostrom. El profesor de filosofía de la Universidad de Nueva York, David Chalmers, describió al ser superior responsable de esta posible simulación hiperrealista como un programador en el universo superior, alguien que los mortales podríamos considerar una especie de Dios, aunque no necesariamente en el sentido tradicional. Puede que solo sea un adolescente, dijo Chalmers, pirateando una computadora y manejando 5 universos en segundo plano. Pero podría ser alguien que aún así es omnisciente, que todo lo sabe y que tiene todo el poder sobre nuestro mundo. ¿Cómo funcionaría la realidad simulada? Para que una realidad simulada funcione, esto podría llevarse a cabo a través de uno de 2 escenarios notables. 1. Todo lo que sabemos es simulado. En el primer escenario, se asume que todo lo existente, incluyendo cada persona, entorno, objeto, suceso y sensación, es un subproducto del código. Este escenario requeriría hardware lo suficientemente potente como para simular todos estos componentes y la física conocida a una escala intergaláctica altamente detallada. La realidad, en este sentido, puede imaginarse como un programa complejo de mundo abierto que se ejecuta en una supercomputadora o computadora cuántica más allá de nuestra capacidad de comprensión. En el segundo escenario, se asume que los humanos son reales y orgánicos, pero que el mundo y las personas que nos rodean son simulados. Para lograrlo, tendríamos que engañar a nuestra conciencia para que piense que estamos en la realidad real, donde todas las sensaciones son realistas y los personajes simulados que imitan a los humanos puedan superar la prueba de Turing. Además de potente hardware computacional, este escenario también requeriría una inteligencia artificial lo suficientemente compleja como para que la mente humana la perciba como real. La teoría de la simulación en este escenario se puede ilustrar con la película Matrix. La película describe un mundo postapocalíptico donde una raza de máquinas ha capturado a la mayor parte de la humanidad y ha confinado sus mentes en una realidad artificial conocida como Matrix, para extraer el calor corporal y la energía electroquímica de los humanos. En la película, los humanos en su vida cotidiana no se daban cuenta de que vivían en una simulación, ya que un cable conectado a sus neocórtex enviaba señales a sus cerebros y leía sus reacciones. Algunas maneras de lograrlo podrían ser mediante tecnologías avanzadas de realidad virtual, VR, o de interfaz cerebro-computadora, ICC, donde la VR podría mostrar imágenes realistas a los usuarios, o donde las ICC podrían enviar señales al cerebro para estimular estímulos sensoriales realistas, como la vista. Para lograr otros personajes humanos realistas, necesitaríamos comprender mejor la conciencia humana y cómo funciona para poder producir una IA consciente, declaró a Built-In Rizwan Virk, emprendedor tecnológico y autor de The Simulation Hypothesis, teoría de la simulación, el multiverso y los universos virtuales. Bostrom argumentó en su artículo que si los humanos son capaces de sobrevivir miles de años para alcanzar un estado posthumano, uno en el que hemos adquirido la mayoría de las capacidades tecnológicas consistentes con las leyes físicas y limitaciones materiales y energéticas, es probable que tengan la capacidad de ejecutar simulaciones ancestrales. En una civilización posthumana, Bostrom propone que las máquinas que ejecutan simulaciones podrían apilarse,
de modo que una máquina simulada podría simular otra. Esto abre la posibilidad de múltiples niveles de realidad, donde la cantidad y la probabilidad de realidades simuladas solo aumentarían con el tiempo. Los matemáticos han demostrado que una máquina de computación universal puede crear un mundo artificial capaz de simular su propio mundo, y así hasta el infinito. En otras palabras, las simulaciones se anidan dentro de simulaciones, escribió el cosmólogo Paul Davies en 2003. Dado que los mundos falsos pueden superar en número a los reales sin restricciones, el multiverso real inevitablemente generaría una cantidad mucho mayor de multiversos virtuales. Los límites tecnológicos aún están por descubrir. La verdadera pregunta es cuáles son las capacidades de procesamiento, afirmó el astrónomo Martin Rees en una entrevista con Space.com. Continuó explicando que podemos tener un universo virtual en nuestra computadora y calcular qué sucede si colisiona en galaxias. No es descabellado creer que en un futuro distante podría haber computadoras capaces de simular una fracción considerable de un mundo. A juzgar por los tipos de simulaciones del mundo real que los científicos pueden ejecutar ahora en supercomputadoras y computadoras exaescala, ¿qué podrían ejecutar en el futuro a medida que la capacidad de procesamiento alcance niveles que actualmente no podemos imaginar? Aunque aún no hayamos llegado a ese nivel, Burke cree que lo alcanzaremos en algún momento. Hay 10 puntos de control en el camino hacia la simulación completa, dijo Burke, y estamos casi a mitad de nuestro destino. Argumentos en contra de la teoría de la simulación. Simular humanos sería una elección extraña. En 2016, durante el 17º debate anual sobre Isaac Asimov en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, un panel de expertos científicos, entre los que estaba el profesor Chalmers, el astrónomo Neil deGrasse Tyson, la profesora de física de la Universidad de Maryland, Zohred Abudobi, y la física de Harvard, Lisa Randall, debatieron la teoría de la simulación. Randall era la escéptica más categórica del grupo, aunque admitía la posibilidad de que nada es lo que parece, incluido el proceso cognitivo de la observación. También se preguntaba sobre el juicio de nuestros supuestos simuladores, al elegir a la humanidad para su gran experimento. Simplemente no está basada en probabilidades bien definidas, dijo Randall. El argumento dice que habría muchas cosas que quisieran simularnos. De hecho, tengo un problema con eso. Estamos interesados principalmente en nosotros mismos. ¿Por qué simularnos? Quiero decir, hay tantas cosas que simular. No sé por qué esta especie superior querría molestarse con nosotros. Simular la realidad requeriría demasiada potencia computacional. Con la idea del simulador posthumano de Bostrom, también escribió que se necesitaría suficiente potencia de procesamiento para registrar los estados de creencias detallados de todos los cerebros humanos en todo momento. Esto se haría para detectar observaciones de aves, carros, etc., antes de que ocurrieran, y proporcionar detalles simulados de lo que estuviera a punto de observarse. En caso de fallo de la simulación, el director podría simplemente editar los estados de cualquier cerebro que hubiera detectado una anomalía antes de que la estropeara y volver a ejecutar la simulación para evitar el problema. Muchos discuten si alguna vez tendremos tecnología lo suficientemente poderosa como para hacer que eso sea posible. En 2017, los físicos Zohar Ringel y Dimitri Kobrigi publicaron un artículo en Science Advances titulado Respuestas gravitacionales cuantificadas, el problema del signo y complejidad cuántica, que se consideró ampliamente como refutar la teoría de la simulación de una vez por todas al abordar la falta de capacidades tecnológicas. En su trabajo, demostraron que una técnica clásica de computación llamada Monte Carlo cuántico, utilizada para simular partículas cuánticas, fotones, electrones y otros tipos de partículas que componen el universo, era insuficiente para simular una computadora cuántica. Este avance eliminaría la necesidad de construir físicamente estas máquinas de vanguardia, lo cual es nada sencillo, y si es imposible simular una computadora cuántica, olvídense de simular el universo. Sin embargo, Ringel pareció dejar la puerta ligeramente abierta cuando le dijo a Popular Mechanics, ¿quién sabe cuáles son las capacidades de procesamiento de lo que nos simula? Las consecuencias de demostrar que la vida es una simulación. Preston Green, profesor de filosofía de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, afirmó que cree que podríamos estar viviendo una simulación en este momento. Sin embargo, advirtió que demostrarlo sería catastrófico, manipulando un experimento mayor. Si nuestros físicos usan experimentos para demostrar que vivimos en una simulación y le cuentan a todo el mundo que esto tiene un gran efecto en la conducta de nuestra civilización, entonces nuestra simulación ya no sería útil para responder preguntas sobre el nivel básico de la realidad que contienen las computadoras que realizan las simulaciones. Esto se debe a que estas pruebas experimentales nunca podrían ocurrir en el sótano. Así que aunque existen muchas posibilidades de cómo reaccionarían nuestros simuladores al usar experimentos para demostrar que vivimos en una simulación,
simulación, vale la pena tomar la interrupción de la simulación al menos tan en serio como cualquier otra cosa, ya que está respaldada por las tendencias observadas en la ciencia de la simulación. La simulación podría terminar. Así como los investigadores actuales utilizan simulaciones para crear escenarios digitales que faciliten el estudio científico, como ¿qué sucedería si elimináramos a los mosquitos?, nuestro mundo y cada momento de nuestra existencia pasada podrían ser el experimento simulado de los humanos del futuro. Y así como los científicos pueden cancelar las simulaciones de terremotos, clima, etc., cuando ya no aportan datos útiles, también nuestros hipotéticos amos pueden desconectarlas en cualquier momento, sin previo aviso. Pero tengan la seguridad, dijo Green, de que sería una muerte rápida e indolora. ¿Por qué es importante la teoría de la simulación? Si todos vivimos en una simulación, ¿qué importancia tiene todo esto? ¿Cuál es el propósito de probar o refutar que la vida tal como la conocemos es simplemente una construcción digital y la existencia un simple experimento inmensamente complejo en el terrario virtual de alguien? La respuesta general, dijo Birk, es la que toda buena ciencia persigue, la verdad. Más específicamente, nuestra verdad. Si en defecto existimos dentro de un videojuego que requiere que nuestros personajes realicen ciertas misiones y logros para progresar, postuló Birk, ¿no sería útil saber en qué tipo de juego estamos para aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir y prosperar? Su respuesta, como era de esperar, es un sí rotundo. Creo que haría toda la diferencia del mundo, sea cual sea el tipo de mundo que sea.